pareciese un número, pero realmente 60.630 lo que representa es la peor tragedia humanitaria que ha sacudido a nuestro país. Pero quiero continuar en los agradecimientos. Agradezco a la profesora Luz Dali Naranjo que nos haya ayudado a organizar este evento. Por supuesto, muy especialmente quiero saludar a Gerardo Cajamarca, que está en Estados Unidos, a su hijo Gerardo Cajamarca, a la compañera de Gerardo Cajamarca Jr., que nos ha servido de traductora, y por supuesto, principalmente a ustedes, que han aceptado la invitación para hablar de la desaparición forzada en Colombia. Me llamaba la atención ahora que reiteraban Cuervo, y ese es un poco el síndrome que nos ha perseguido en Colombia, la desaparición forzada. Quiero contarles que este libro, no estamos haciendo el lanzamiento del libro en español, porque la verdad este libro lo presentamos oficialmente en 2007, en la famosa versión de Bogotá, capital mundial del libro. Es un libro que hicimos con una empresa editorial privada y tuvimos la enorme satisfacción de saber que en esa versión de la Feria Internacional del Libro, Bogotá, capital mundial del libro, fue el libro más vendido. Y estoy completamente convencido que más allá de la estructura literaria del libro, lo que llevó a que muchos colombianos y colombianas compraran el libro es porque estaban verdaderamente impresionados del horror de esa cifra que acabo de mencionar, 60.670, y he dicho que no es un número, es una tragedia. Cuando Gustavo Petro y yo, para sobre el año 77, empezábamos a hacer nuestros pinitos de izquierda, a nosotros de los remotos territorios del sur de América nos llegaba una información, una noticia, y es que en medio de la dictadura de Videla y de Pinochet y de Stroessner en Paraguay y de Bordaberry en Uruguay, mire ese cuarteto de oro, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, pero sobre todo Argentina, nos llegaba una información: desaparecen a los dirigentes universitarios, desaparecen a los estudiantes en Argentina porque se atreven a defender la lucha por una tarifa diferencial para los estudiantes, y desaparecen a los sindicalistas. Y como en el famoso poema de Beck, primero llegaron por los jesuitas y a mí no me importó porque yo no lo era. Después llegaron por las dirigentes de las mujeres y a mí tampoco me importó porque yo no soy dirigente de los movimientos feministas. Después llegaron por las personas de la población LGBTI, lesbianas, gays, transgeneristas, bisexuales, intersexuales, y yo no me inmuté porque no lo fui, porque no lo soy. Luego llegaron por los periodistas, luego llegaron por las organizaciones sociales y tampoco me inmuté, y hoy llegan por mí, y dice Breck, ya es demasiado tarde. He says, so what do you call someone who only speaks one language? ¿Y cómo llamamos a alguien que solo habla uno? I said, I don't know. He said, an American. Un americano que no habla sino solamente una lengua. So there you go. Ese es el chiste. I do first of all want to thank Quiero primero agradecer Jason a for inviting me here, por invitarme aquí. and I'm fully aware of how my Y también country soy muy consciente de cómo mi país has impacted yours. ha impactado a este país. And so let me just talk a little bit Entonces déjame hablar about un that. poco sobre este tema. Jose mentioned the José National mencionó, Security Doctrine, la doctrina de la seguridad nacional, which was created in que fue creada en 1962 1962 by the Kennedy por la administration. administración de John F. Kennedy.
Interestingly, as I've learned from Father Javier Interesantemente, Geraldo como aprendí del padre Javier Romero and Noam Chomsky, y Noam Chomsky, o Noam Chomsky. the national security doctrine was La created doctrina fue creada in part in reaction to en parte Vatican para la II, reacción de, the Second Vatican Council, del Catholic Church, segundo Consejo del Vaticano and the fear that y el temor de que liberation theology would break la out liberación teológica se esparciera in Latin America. en Latinoamérica. And so the national security doctrine was created, Entonces la doctrina de la seguridad nacional fue creada, which with most national security doctrines in the United States had nothing to do with securing que así como la mayoría de las States. doctrinas nacionales creadas en Estados Unidos no tienen nada que ver con la gente del pueblo de los Estados Unidos, but with securing pero con asegurar maximum exploitation una máxima explotación of the third world de los países del tercer mundo by U.S. companies. por las compañías norteamericanas. And so William Yarborough was the general sent by Kennedy to Colombia Entonces, el general fue enviado por Kennedy para Colombia to flesh out the details para of the arreglar los national detalles security de la doctrine. seguridad nacional y de la doctrina en Colombia. In one key part of Y the una parte muy details, importante de los detalles, and we know this from y Yarborough's own sabemos writings, esto de sus propios escritos, was the creation fue la of creación paramilitary groups. de las fuerzas paramilitares. He understood that it was Él entendió que era necessary necesario to have these marginal tener groups, estos personajes, these groups in the shadows estos grupos en las sombras, that could commit que podrían comprometerse the dirty deeds a hacer el trabajo sucio, without either the U.S. or its client states being held responsible. sin que los Estados Unidos ni sus clientes fueran hechos responsables. And he indicated that Él one thing indicó the que una cosa que los paramilitaries would paramilitares have to do tendrían que hacer is to commit es terrorist acts cometer actos terroristas against would-be en communists. contra de los que serían llamados comunistas. But as Father Javier Geraldo has Pero el pointed out, padre Javier Geraldo Heraldo and also Noam Chomsky, y también Noam Chomsky Sí, los ponen, Geraldo, sí. Javier Giraldo y Noam Chomsky los ponen, Priests, Catholic priests, los curas, los sacerdotes católicos, peasants, campesinos, campesinos, trade unionists, los directores o perdón, los directores de sindicatos, sí, sindicalistas, indigenous, los individualistas, these were considered communists. estos eran considerados comunistas And these were considered legitimate military targets. y estos eran considerados en los grupos objetivos militares aceptables And in truth, they still are. y aún está así. And again, we know this from the School of the Y sabemos Americas, esto de la Escuela de las Américas, from their own internal de documents, sus propios documentos internos, that these people are viewed que la visión de estas personas, as enemies that need to be sus enemigos tienen que ser neutralized. determinados. Acción de seguridad. The person playing La the persona Catholic que- priest que hace el papel de sacerdote católico, oftentimes ends up dead in the generalmente practice. termina muerto en la Exercise. práctica, en los ejercicios. And so we see revealed Entonces aquí vemos cómo se revela what the U.S. is thinking in lo terms que of el its Estado Unidos enemies, piensa en términos in terms of who its enemies are de in quiénes son sus Colombia and enemigos Latin en America. Colombia y Latinoamérica. One fact which you may not be aware of, Un hecho que de pronto ustedes no son muy conscientes for example, is that since 1984, es que desde 1984 80 Catholic priests have been murdered in Colombia, 80 sacerdotes católicos han sido asesinados en Colombia and 2 Catholic bishops. y tu arzobispo. Again, if something like this happened in Si Cuba, algo como esto pasara en Cuba, it would have been vaporized by. sería vaporizado y expreso por todo el mundo. So, this national security doctrine Esta doctrina de seguridad nacional really continues to this day. continúa hasta hoy en día And it is a doctrine y es una doctrina that continues to depend on the que paramilitaries. depende de los paramilitares.
And interestingly, Y interesantemente, the U.S. will not even admit the los paramilitary still Estados exist in this Unidos country. ni siquiera admiten que existen paramilitares aquí en este país. In fact, when I De met hecho, recently cuando me encontré with recientemente the current U.S. ambassador con to el embajador Colombia, de Colombia de Estados Unidos, he adamantly denied that there were paramilitaries. definitivamente negó que había paramilitares aquí en Colombia. And many in the Colombian government Y deny this muchos as well. de los personajes del gobierno colombiano también niegan que la existencia de estos grupos. And again, this is very important Y esto to es muy importante the strategy para la estrategia to be able to carry out para mass seguir displacements, continuando con el desplazamiento masivo, disappearances, las desapariciones forzadas and other repression y otras formas de represión, with some sort of plausible deniability. con alguna posibilidad de que se niegue y que sea aceptada esa negación. In fact, I saw a figure that Ellos dieron unas cifras one paramilitary group en que un grupo paramilitar claims to have 8,000 active que tenía soldiers, 8.000 soldados activos, paramilitares activos, which is obviously significant. que es obviamente significante. And right now, Y ahora justo Colombia now has the largest, in addition to having the largest Colombia tiene disappeared group in the world, el grupo más grande, la cifra más grande de desaparecidos en el mundo. also has the largest internally displaced population También on tiene Earth el grupo más grande de personas desplazadas internamente en un país, at 7 million. 7 millones. And again, the Nuevamente, displacements are being done el desplazamiento forzado ha sido hecho largely at the behest of multinational companies largamente apoyado por las multinacionales, who want to quienes exploit quieren explotar the rich resources of los Colombia. grandes recursos de Colombia. And again, that's where the paramilitaries Y ahí es donde trabajan los paramilitares. come in. I'll say one thing more and then turn it over to Voy a Dr. Petro. decir algo más y después pasaré la voz al doctor Pedro. There was a very interesting article in the New York Times Hay un artículo muy importante en el New York Times at the end of last year el pasado año about paramilitaries sobre who los were extradited to the paramilitares United que fueron States. extraditados a Estados Unidos. They indicated that Ellos indican que under the Uribe administration, bajo la administración de Uribe, about 40 top paramilitary commanders cerca de 40 de los cabezas más importantes de los paramilitares were extradited to the fueron United States all at extraditados a los once Estados Unidos on the same day. el mismo día. And why was this? ¿Y por qué fue esto hecho así? Because Uribe was afraid Porque Uribe estaba temeroso that they would start to talk, que ellos comenzaran a hablar, that they would talk about his que relationship hablaran with sobre sus paramilitaries, relaciones con los paramilitares and that he would talk about y que hablara sobre various companies' relationships with algunas paramilitaries. compañías, varias compañías y sus relaciones con los paramilitares. And so these paramilitaries were Entonces brought to the los U.S. paramilitares pues, fueron llevados a los Estados Unidos and they were charged only with drug-related y offenses, simplemente les acusaron por cargos de drogas. even though the U.S. government knows that a number of these leaders, El gobierno de Estados Unidos sabe que todo este número de personas, like Salvatore Mancuso, como Salvatore Mancuso, were responsible for killing fueron thousands of people. responsables por matar y asesinar miles de personas. They were not charged with those Ellos no crimes. fueron acusados por nada de estos tipos de acciones criminales. The New York Times article actually focused on one paramilitary in El particular New York Times se enfoca realmente sobre uno de los paramilitares who killed hundreds of people que asesinó cientos de personas and was also known y fue for conocido raping por young girls violación de jóvenes, niñas, as young as 9 years old. tan jóvenes como 9 años de edad. And again, he was not tried for any of those No fue crimes. acusado por ninguno de estos crímenes. And what is happening with these Y lo que está paramilitaries, sucediendo con esos paramilitares, they're all pleading todos están aceptando to reduced charges para reducir sus cargos y sus condenas and receiving very light y sentences recibiendo unas sentencias muy leves of around 12 or 14 years, de 12 a 14 años. even though they are mass murderers. Ya así sean asesinos masivos. In addition, Adicionalmente, even while the United States mientras que Estados Unidos is starting to deport all está these immigrants, empezando a deportar a estos inmigrantes, as you know, como ustedes saben,
A number of these paramilitaries have received asylum in the United Estos States. paramilitares han recibido su asilo en los Estados Unidos. And again, why? Y nuevamente, ¿por qué? Because Porque both the United States los Estados Unidos, and Colombia, junto con the Colombia, Colombian government, el gobierno colombiano, do not want them to be held no accountable quieren for que their ellos crimes. sean sostenidos culpables por sus crímenes. Because if they are, Porque si lo hacen, they're going to name the powerful van people a nombrar who gente supported them in poderosa carrying que los out these apoyó crimes. en realizar estos actos violentos. It's just one example. Por ejemplo, esto es simplemente Salvatore Mancuso Salvatore Mancuso, has said that él dijo Chiquita, que Chiquita, Brown, Del Monte, Damonte and Dole y Dole regularly made payments to the hacían paramilitary pagos groups. regulares a los grupos paramilitares. Again, this is a very inconvenient fact Esto es un hecho muy inconveniente for the United para los States. Estados Unidos. And so we are going to Entonces nosotros vamos a essentially esencialmente give impunity to these individuals for darle their impunidad a crimes. toda esta gente. To me, this reveals Para the mí, nature esto revela la naturaleza of U.S. policy de las towards policías, de la política exterior de Estados Unidos. and it isn't pretty. Y no es bonita. Thank you. Gracias, mi amor. Bueno, creo que ya ha quedado claro de qué se trata el evento, en el sentido del libro. Y me gustaría comenzar un poco con lo que significa ese libro, propiamente. El libro escrito por José Cuesta, que es un testimonio. Y hay unos sillas de Es un testimonio el libro y de una importancia que a mí me parece crucial. Muchos libros se escriben en el mundo, muchos libros se presentan en este tipo de actos, pero pocos de esos libros, cualquiera que sea su contenido, pueden tener el dramatismo de lo que expresa una vivencia personal. No es propiamente una novela, no es la construcción de un escritor tratando poéticamente de reproducir alguna parte del alma de su sociedad, de un retrato de un pedazo de la historia, del acontecer. Es la vivencia de un ser humano en términos reales, transcrita para que otros seres humanos la puedan comprender, leer, analizar, explorar, sentir. Y es crucial porque prácticamente se podrían contar con los dedos las posibilidades para que se nos cuente la historia que padece un desaparecido. Un desaparecido, por su nombre, per se, no puede contar su historia. Un desaparecido, per se esfuma. No puede relatar ni siquiera los cuentos, los relatos del horror que padeció, que vivió, que quizás aún vive. No puede trasladarle a su especie, la humanidad, su sentir. No puede escribir, no se puede expresar. La voz del desaparecido no puede existir. De esos 60.630 que dicen las estadísticas oficiales son desaparecidos en Colombia, muy pocas voces podrían contar qué les pasó. Podemos nosotros acercarnos un poco desde el análisis académico, incluso desde el análisis político, desde
las circunstancias de haber sido compañero de muchos, de haberlos conocido a muchos. Podríamos construir los fragmentos de esa historia, pero no podría ser tan real, tan dramática incluso. No podría tener la sensibilidad de que escribe habiendo sido un desaparecido. Y apareció. Esos casos de los 60.630 colombianos y colombianas son escasos, se pueden contar con la mano, y este es un caso. Y ahí la importancia del libro, en cualquiera de los idiomas que se escriban. Es el testimonio de lo que le pasó a un desaparecido en su propia voz, con sus propias palabras, con sus propios sentimientos, simplemente porque parte de un acontecer específico en aquellos años, 1987 creo, 8, lo permitió. Que los agentes, funcionarios del Estado, pagos del presupuesto, de lo simplemente para capturar, desaparecer a José Cuesta, sino también porque les tocó volverlo a aparecer. Unos jóvenes, muchachos y muchachas, trataban de transformar el mundo en esas cordilleras andinas junto al mar de Pablo Neruda. Pues lo que allí aconteció, el golpe de Estado, el asesinato del presidente Allende, la desaparición de más de 10.000 personas, la destrucción de movimientos sociales, obreros, campesinos, de pobladores de las barriadas de las ciudades como Santiago, de la destrucción de un cuerpo social que había sido mayoría electoral, que solo por ser de izquierda en aquel entonces, en 1973, fue condenado a muerte por un dictador que vestía de uniforme, Pinochet. La violencia en Chile es muy inferior a lo que hemos vivido. Y el susto que sentíamos los jóvenes de aquel entonces de lo que se vivía en Uruguay, en Argentina o en Chile, el cono sur que llamamos, no era nada parecido a lo que íbamos a vivir nosotros mismos en nuestro propio país. Nuestro país, y este es un testimonio histórico valioso de un protagonista, de una víctima de la desaparición, lo que ha vivido nuestro país es una catástrofe humanitaria, una crisis humanitaria con la complicidad del Estado. Porque, como bien lo expresa el testimonio, quienes desaparecen, por lo menos en el caso del Libre, en el caso de José Cuesta Novoa, quienes desaparecen son funcionarios pagos por el pueblo colombiano del Estado colombiano. Y si quisiéramos extender eso al conjunto del dramatismo de la crisis humanitaria colombiana, que aún no cesa, entonces tendríamos que encontrar que el Estado realmente ha sido cómplice de acción y muchas veces de omisión en la catástrofe. El Estado colombiano ha sido cómplice del desplazamiento forzado de millones de campesinos. El Estado colombiano ha sido cómplice del asesinato sistemático de jóvenes que los hicieron pasar como guerrilleros muertos. El Estado colombiano no simplemente fue cómplice de ese asesinato sistemático, sino que hizo el asesinato. Miles, la cuenta va por 4.000, no pasará mucho tiempo sin tener una cifra exacta, miles de jóvenes sistemáticamente asesinados por funcionarios públicos armados, simplemente para trasladarle a la opinión pública nacional deseosa de muertos, que experimentaba que la seguridad solo se medía a partir del número de muertos, y a eso le llamó seguridad democrática, que para llenar esa ansia de muerte, para llenar también las expectativas de seguridad, había que entregarle esos miles de jóvenes asesinados como si hubieran sido bajas en la guerra y en el combate de la guerrilla. Ganamos la guerra, decían, pero lo
que habían ganado era la muerte de miles de jóvenes de barrios populares, de las grandes ciudades y de sitios remotos del país. El mismo Estado asesinando. Es del mismo tipo de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se vivieron en Europa bajo los regímenes nazis, fascistas. Colombia no se separa de ese camino. Lo empezó a vivir precisamente en los años 30, cuando lo empezaron a vivir los europeos, al mismo tiempo, con las mismas ideologías, que no se transmitían en red, sino a través de los cables telegráficos, de los libros y de los periódicos del entonces. Cualquiera que lea el Nuevo Siglo, que no se llamaba el Nuevo Siglo, sino el siglo, de aquel tiempo, podrá leer los discursos de Franco, los discursos de Mussolini, como si fueran los grandes discursos de prohombres de la humanidad. Y esos que leían los artículos del siglo, esos que además detentaban y portaban ese tipo de ideario, estaban en el gobierno, estaban en el poder, dirigían a Colombia. El pueblo colombiano no sabía realmente los puentes que comunicaban la gran desgracia europea con la gran desgracia colombiana. No podía conocer los links, como llamarían hoy, los enlaces que guiaban a que una serie de personas bajo el título del Partido Conservador Colombiano, gobernantes de la élite blanca oligárquica de Colombia, cafeteros la mayoría, pudieran estar sintonizados con genocidas como Franco, como Mussolini o como Hitler, y lo estaban. Las víctimas de ese genocidio, una aquí murió cerca, Jorge Eliezer Gaitán. Tengo ahora la duda si el recinto de su muerte es exactamente el que está dentro de la universidad o es el que está al frente de esta universidad, ¿no? Donde funciona la UNIC, que era un hospital en aquella época. Pues la muerte, no vamos a discutir ese paso histórico. Lo cierto es que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán es un episodio simbólico por la importancia de la persona, uno más en aquel momento, ya había arrancado desde los años 30, que muestra cómo el Estado colombiano ha quedado prisionero del totalitarismo, y al quedar prisionero del totalitarismo desencadena la muerte sobre su población. En aquel entonces éramos 11 millones de personas, 300.000 murieron, la mayoría campesinos. Era un país de campesinos y campesinas. No era un país de grandes ciudades. Bogotá tenía 500.000 personas. Y su alcalde, Gaitán, lo asesinaban en medio de las hogueras de una insurrección que provocó su muerte. No ha cesado la maquinaria de la muerte, casi que automatizada. Y bien decía Cuesta, los procesos industriales llevaron a la industrialización de la muerte. En Europa sí que se puede ver eso, la industrialización de la muerte. Los Estados Unidos hoy son la gran maquinaria industrial de la muerte a escala mundial, desde pantallas de computador y con las nuevas tecnologías de la automatización pueden perfectamente ver cualquier lugar y arrojar un misil sobre el lugar. Y no importa si hay niños allí o mujeres. Dentro de esa barbarie que crece en el mundo está la barbarie nuestra. Quizás la barbarie nuestra se vuelve incomprendida, invisible, se invisibiliza fácilmente precisamente porque ya arranca una barbarie en mayor escala, a escala planetaria. Pero lo cierto es que tenemos nuestra barbarie aquí, que desde esos años no ha frenado, que es una maquinaria industrial de la muerte, y que tiene como protagonista al Estado de Colombia. Por tanto, decir que Colombia es una democracia es un chiste. Decir que este tipo de elecciones en donde todos sabemos que la mayor parte de los votos se compran con dineros que antes eran del erario y que ahora se mezclan incluso con el narcotráfico y la muerte, que el voto comprado no puede ser la base de una democracia libre, de una sociedad libre.
y que sobre la base de ese régimen que se construye a partir del voto comprado, es decir, a partir de la manipulación dantesca y mercantil de la ciudadanía, la más pobre en general, la mayoría, no puede construirse una democracia, no puede construirse un espacio ni estatal, ni público, ni social que reivindique los derechos de la humanidad. No puede construir un espacio humano, para ponerlo en nuestros términos. No puede humanizar. De un país tan rico en esa explosión hermosa de la biodiversidad natural que somos, en un país tan rico en esa expresión de la diversidad humana y cultural que somos, lo que cae es una especie de manto negro del Estado cubriendo la diversidad y la biodiversidad de sangre, de robo, de genocidio. Y el problema no está simplemente en denunciar esto que ha sido y que es. El problema no está en sorprendernos de cómo una sociedad de 45 millones de habitantes, ya más somos que eso, no sabe lo que le ha pasado. No sabe que hay 60.000 desaparecidos, mucho menos conoce de sus nombres y de sus historias. No sabe que hay 6 millones de desplazados, mucho menos conoce de sus nombres, de sus historias y del impacto que provocan las sociedades a donde llegan, lo que sufren, lo que puede significar en las posibilidades de una coexistencia pacífica inmediata para Colombia. No saben de las fosas comunes, no saben del papel del paramilitarismo, algunos lo aplauden. Pues si matan comunistas, bienvenidos sean, dicen. No saben de la democracia, no la han vivido. La palabra suena hueca, retórica, sin sentido, de politiquería burda. Construir una democracia, vivir una democracia. No saben de lo dantesco de su propio acontecer, porque algo lo enmascara, porque algo lo oculta. Por una parte, un papel de medios de comunicación que de esto no habla. Hablar de 60.000 desaparecidos o proyectar como un héroe a Popeye. Hablar de 300.000 muertos o proyectar como un héroe a Carlos Castaño. Hablar del papel cómplice y activo del Estado en el genocidio o ensalzar al Estado tratando de vestirlo como una democracia y a sus actores fundamentales como grandes estadistas del país. Estadistas que en realidad son gente untada de sangre y cocaína. Pero no solamente el papel oscuro de los medios de comunicación,